Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. He tejido esta falda de punto y quería hacer una boina que hiciera juego, pero me ha salido un poco grande. Voy a hacer otra y al mismo tiempo os enseño que para hacer la primera va a quedar muy bonita. Voy a empezar con una anilla mágica, así. Introduzco el ganchillo, atrapo hebra y ahora voy a hacer una cadeneta para cerrarlo, para que no se mueva. Y 3 cadenetas ahora, que equivalen a un punto alto. Voy a hacer 8 puntos altos al principio, luego van a ser todos medio puntos altos, solo 8 puntos altos al principio. Esto equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues cuando tengo 8, cierro y lo uno con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Y ahora ya van a ser todos medio puntos altos y los puntos altos en relieve. Empiezo con 2 cadenetas, equivalente a un punto medio alto, y ahora por debajo del punto alto anterior, no del siguiente, lo voy a hacer del siguiente, no de las cadenetas, sino del siguiente, voy a hacer un punto alto en relieve, recogido en una vez. Y ahora un punto medio alto en el agujero, ¿veis? En medio de los 2 puntos altos se queda ahí un agujero, pues ahí donde voy a pinchar. Cuando tengo 3, lo recojo en 1. Y ahora el punto en relieve delante. Un punto medio alto en medio, un punto en relieve, lo recojo en una sola vez para que no sea más alto que el punto medio alto, para que vaya todo a la misma altura. En el agujero hago el punto medio alto, otro punto medio en relieve, medio alto, en relieve, medio alto, en relieve. Tengo que hacer 8 de cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedan 2. Medio alto, en relieve, medio alto, en relieve. Y lo uno con la segunda cadeneta del punto medio alto de la vuelta anterior. Y ahora, si veis, el punto medio alto a cada lado se ha quedado como un agujero. Aquí es que no se ve bien porque es el principio, pero veis, ahí hay un agujero y otro. Pues ahí voy a hacer 2 medios altos, pinchando en los agujeros. Bueno, empiezo por 2 cadenetas y otro medio alto,
un punto en relieve debajo del anterior, y 2 medios altos en los agujeros. El punto en relieve, 2 medios altos en los agujeros. El punto en relieve, y en cada agujero ya son 2 medios altos, el punto en relieve, 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 2 medios altos, y termino cada vuelta con un punto en relieve. Y lo uno a las 2 cadenetas del principio con un punto deslizado. Así terminan todas las vueltas. Y veis que en esta vuelta he hecho 2 medios altos ahí, pues se van a formar como 3 agujeros. Uno aquí al principio, otro ahí y otro ahí. Pues voy a hacer ya, en lugar de 2, 3. Y así en toda la vuelta. En cada vuelta habrá un agujero más y se va aumentando un punto medio alto, hasta obtener pues la anchura deseada, unos 25 centímetros para una niña, o hasta 27 centímetros o 26 para una mujer. Aquí he hecho 27 puntos. Le voy a hacer uno menos porque parece que va a ser muy grande, porque se le queda bien a mi hija. Así que 27, pues ahora le voy a hacer uno menos, 26. Para hacer esta labor se necesitan hacer puntos altos en relieve, que os voy a enseñar cómo se hace. Se echa hebra, se pasa por delante del punto alto anterior, así por debajo, se echa hebra y ya tengo 3 hebras. Se podía hacer en 2 veces, pero para que no me salga muy alto lo voy a hacer en una sola vez. Así. Así es como hago todos los puntos altos en relieve de la boina, que ahora os enseño después. Y ahora los medios puntos altos se echa hebra, se pincha en el hueco. En este caso no voy a pinchar en el punto, sino en el hueco en medio. Cuando tengo 3, echo hebra y se recoge todo junto. Bueno, es para enseñaros los puntos, que ahora quizás voy muy deprisa después. Al empezar cada vuelta se pincha en 2 agujeros menos, porque como el primer punto son 2 cadenetas, pues ya me quedan solo este agujero y este. En este caso voy a hacer 3 medios altos. 1, pero el primero eran 2 cadenetas. Entonces aquí voy a pinchar en 3 agujeros, ¿veis? 1, 2 y 3, pero la primera vez es 2 puntos altos y 2 agujeros. Es un agujero menos, para que no hagáis lío al empezar. Ya he terminado de hacer 16, que no eran 26 como dije, sino 16. Y ahora ya voy a hacer esta parte de aquí, que ya no va a haber puntos en relieve, van a ser todos medio puntos altos. En la primera vuelta voy a disminuir un punto
en cada lado, 8 en total. Entonces empiezo haciendo 2 cadenetas y ahora voy a pinchar, en lugar de aquí en los agujeros, voy a pinchar dentro de la cadeneta. Pero la primera me la voy a saltar y ese va a ser el punto que voy a hacer de menos. También lo podía hacer disminuyendo, como se disminuye normalmente, pero como está muy cerca me voy a saltar este primero. Entonces me salto la primera cadeneta, la hago en la segunda y un poco separado está. Si no os gusta así, pues lo hacéis de la siguiente manera. Os voy a enseñar cómo se hacen las disminuciones. Se echa hebra, se deja el punto medio hacer, se echa hebra otra vez. Cuando tenemos todas así, se echa hebra y ya he hecho 2 medios puntos altos en el mismo. Entonces hacedlo como queráis. El caso es que hay que disminuir. Yo lo voy a hacer así. En este primero parece que se nota mucho, pero luego no. 2, 3, 4. Pinchar bien, que no pilléis así una hebra solo, porque se queda así, no se queda bien. Entonces cuando pinchéis, que atrapéis 2 hebras en medio, pero que atrapéis 2 hebras, entonces se queda así más firme. Bueno, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora ya hago en el punto alto, hago medio punto alto. ¿Veis cómo he disminuido ahí? Y luego ahora esta cadeneta primera me la salto y hago el siguiente punto bajo. Aquí se nota menos que al principio, ¿veis? Ahí están muy más unidos los puntos, por eso he optado por este método. Pues así hay que hacer 7 vueltas. Solo se disminuye en la primera, 8 menos. Luego ya se hacen todas iguales. Quizás en la última voy a disminuir para hacer esto más pequeño. En la última vuelta, ya os lo digo. Después de la primera vuelta ya está un poquito doblado. Con la disminución que le hemos hecho, ya con eso va a ir doblado. Pero ahora vamos a continuar ya todas las vueltas. Es que es igual, pero en la manera de pinchar. En lugar de pinchar, bueno, voy a empezar la vuelta. 2 cadenetas para empezar. Y en lugar de pinchar en medio de la cadeneta, voy a atrapar las 2 hebras que tiene la cadeneta. Así. Y ya hago el punto bajo. Otra vez. Así debajo, pillando 2 hebras. En lugar de hacerlo en medio, pues debajo. Da igual, pero tiene otro aspecto, simplemente. Y así hacemos todas las vueltas. Y terminamos con un punto deslizado. Y ya cuando llegue a la 7ª vuelta, ya os indico. Para que veáis las distintas posibilidades de pinchar aquí en los agujeros, aquí en medio de pillando solamente una hebra y se forma aquí como una raya para el borde, ¿veis? Y luego aquí ya pues pincho debajo de lo que es la cadeneta, debajo de la voy a arrimar. Aquí pincho debajo, pillando lo que es las 2 hebras de la cadeneta. Y lo recojo todo junto. Para la boina grande no hago aquí disminuciones, pero aquí para la niña, para una niña voy a hacer disminuciones aquí en medio. Voy a hacer 8 aquí, más o menos calculando que llegue, que sea aquí más o menos en medio. ¿Cómo hago las disminuciones? Pues esta es la 6ª vuelta, esta es la 6ª ya.
pues echo hebra, pincho debajo, pero no la termino de hacer. Echo hebra otra vez en el siguiente punto, saco hebra y cuando tengo todas estas hebras, saco hebra y las recojo todo junto. Y entonces eso es como si fuese un solo punto. Entonces voy haciendo 8 disminuciones en total. Pues ya le he hecho la parte vertical aquí, que tiene 7 vueltas. Aquí se pueden ver, por ejemplo, una disminución que hice en la vuelta anterior y luego una vuelta sin disminuciones. Y ahora voy a hacer el elástico para que se vaya recogiendo aquí al tamaño de la cabeza. Entonces lo voy a hacer con punto alto en relieve, por delante y por detrás. Entonces voy a hacer un punto alto en relieve por detrás, pero voy pillando dos para ir haciendo disminuciones, que se vaya quedando más pequeño por delante. Y lo recojo en 2 veces, una y dos. Esta es por detrás. Ahora voy a hacer uno por delante. Por delante hago el punto alto y ahora por detrás, pero por detrás paso por delante de 2 y hago un punto alto. Así se va encogiendo. La segunda vuelta pues ya no hago 2 juntos, sino un punto alto del revés y un punto alto por el derecho en relieve. Bueno, ya os enseñaré la segunda vuelta. Bueno, voy a hacer otro. Este es por detrás, ahora por delante. Paso una vez y paso otra. Eso ya tenéis que inventaros la manera después de que se adapta a la cabeza. Si no, al final luego pues se hacen con puntos bajos y se hacen disminuciones de vez en cuando para que se achique. Eso luego al final. Ahora por detrás paso por delante, meto la aguja por detrás, paso por delante de 2, recojo la hebra, hago una pasada y otra. Y ahora por delante echo la hebra, paso así la aguja. Cuando tengo 3 hebras, paso una vez y paso otra. Y así se va encogiendo. Os dais cuenta que solo voy menguando por detrás, pillando 2. Y por delante solo 1. Eso para las tallas mayores, pero como va a ser para la niña, me parece que también de vez en cuando voy a recoger 2 por delante juntos también, para que sea todavía más chico. De vez en cuando. Esto es probar un poco. Ahora por detrás, pillando 2. Ahora por delante, 1 solo. Esto como la primera vez que le hago, pues no sé. Y de vez en cuando, 8 veces quizás, le hago eso. También por delante, de vez en cuando. Esta la he hecho por detrás y ahora la hago por delante, la última. Me viene bien. Si no me viene bien, pues tengo que hacer una poca trampa, pero en este caso me viene bien, porque hay que hacer una por delante, una por detrás, para que parezca como del derecho del revés, del derecho del revés. No puede haber 2 de delante juntas. Entonces esta es por detrás y ahora la última me toca por delante. Me viene bien en este caso. Si no me viene bien, pues no menguo o menguo 2 veces. El caso es que coincida. Y ahora ya hago un punto deslizado con el punto primero del principio. Hice 2 cadenetas al principio, pues hago un punto deslizado y empiezo la segunda vuelta con 2 cadenetas
y un punto por detrás, un punto alto por detrás, en relieve. Ahora por delante, ahora por detrás. Ahora ya no voy menguando, en estas vueltas ya no voy menguando. Luego ya al final hacéis 5 o 6 vueltas así, y luego al final podéis hacer una vuelta de puntos bajos simplemente para ir encogiendo todavía más, porque se queda como más tirante, y ya está. Yo creo que ya podéis hacerlo. Bueno, pues ya os enseño el resultado. Hasta pronto.